te voy a contar 7 desventajas de hacer homeschooling y cómo evitarlas. Número 1. Va a requerir mucho más de tu tiempo para estar más presente con tus hijos, ya que ellos no van a ir al colegio. Pues ese tiempo en el que ellos iban al colegio o en el que deberían estar al colegio, tú estabas sola y podías hacer lo que quisieras, ya sea trabajar, encargarte de tu casa, pues ese tiempo ya no va a existir. Vas a estar prácticamente todo el día con tus hijos y esto va a requerir mucha organización. ¿Cómo evitar que te quite ese tiempo? Pues aprovecha a hacer los quehaceres con tus hijos. Yo sé que es difícil, pero a veces lo complicamos asumiendo demasiadas responsabilidades. Algo que a mí me sirvió para, digamos, no sobrecargar toda mi agenda es quitar muchas cosas de mi agenda y enfocarme en lo que era de mayor prioridad, ¿no? Y me quedaba con todas las cosas que eran más importantes para mí, y las que no encajaban allí, pues simplemente ya no me comprometía con esas actividades o con esas tareas. Y entonces empecé a quedarme solamente con aquello que me aportaba a lograr mi meta, ¿sí? Entonces esta desventaja, entre comillas, se convierte en una ventaja. Número 2. A veces vas a estresarte muchísimo. Va a pasar, eres humana y es normal que te estreses porque no te organizaste bien, porque la situación familiar se complicó un poco, porque los tienes a todos enfermos o porque simplemente no te diste tiempo para ti. Entonces, dentro de las prioridades también debes incluir un tiempo para ti. Yo, haciendo homeschooling con mis 3 pequeños, una vez al mes por lo menos me iba con mis amigas a pasear y íbamos a comer a algún lado por ahí, ¿no? Y también estaba estudiando y tenía mis horarios todos los sábados, donde yo estudiaba prácticamente casi todo el sábado, como que desde la mañana hasta las 2, 3, ¿no? Y ¿cómo me doy tiempo para mí? Pues era organizarme con mi esposo, ser clara con él y decirle, bueno, este es mi tiempo, yo los necesito, y llegar a un acuerdo, ¿no? Y entonces es un trabajo en equipo prácticamente. Es muy importante eso de allí, tener tiempo para nosotros para evitar este estrés, ¿no? Y a veces esta situación nos da señales de que en realidad necesitamos tiempo para nosotros, necesitamos tiempo para relajarnos, para hacernos sentir bien, para recargarnos, ¿sí? Entonces esta desventaja, que podría verse como algo malo, pues también te ayuda como señales y se convierte en una ventaja en el sentido de que empiezas a también darte tiempo para ti mismo. Número 3, puedes sentirte culpable de que tus hijos no están aprendiendo nada porque no les estás enseñando todo lo que los niños aprenden normalmente en el colegio. Y esto en realidad, bueno, es una desventaja en el sentido de que tú puedes sentirte culpable, pero una vez que sepas que tus hijos no necesitan saber todo lo que se les está enseñando en el colegio en el mismo momento en el que se les está enseñando y de la forma en que se les está enseñando, te liberas de esa culpa, ¿no? Y es un proceso, va a pasar poco a poco. Y es algo que te digo para que empieces ese proceso y entiendas que no necesitas enseñarle todo lo que le enseñan en el colegio a tus hijos. No necesitas tener horarios estrictos, puedes tenerlos, sí, pero no los necesitas, no es el único camino. No necesitas enseñarles todo por materias, tomarles exámenes, no, hay muchas formas en que los niños aprenden. Es más, ni siquiera necesitas tomarle exámenes para tener un certificado legal real. Y pues una vez que entiendas esto y es un proceso que pasa, si poco a poco te das cuenta de que tus hijos sí aprenden, a pesar de que no le enseñas todo lo que están enseñándoles en el colegio, pues te vas a liberar y te vas a dar cuenta que incluso aprenden mucho mejor y cosas que realmente le interesan. El número 4 es que tu presupuesto puede salirse un poco de control. Puedes tender a pensar de que necesitas todos estos libros, todos estos materiales, y a veces los materiales bonitos y los libros bonitos como estos son súper carísimos. Incluso nosotros aquí, tapadito, tenemos un telescopio que nos costó un dineral, y bueno, estos libros tampoco son baratos y algunos materiales que he comprado no son baratos. Créeme que no necesitas comprar todo al inicio. Al inicio, el primer año, es más que nada para desescolarizar tu mente y para conocer tus hijos y conocer qué es lo que realmente a ellos les interesa.
qué les impulsa a aprender, ¿no? ¿Qué sienten ellos? ¿Por qué cosas sienten ellos curiosidad o asombro? No es más que nada para conocer a tu hijo y ir desescolarizando tú, entender que los niños aprenden sin que se les esté dando clases, exámenes, tareas y todas esas cosas, ¿no? Entonces, el primer año trata de, si quieres comprar algo, hazlo, que sea algo que le guste a tu hijo, pero evita comprar muchos currículos. Primero conoce y ve que le gusta, y después de eso ya compras los materiales que sabes que tu hijo sí va a utilizar, o vas probando de a pocos, pero no tienes que comprar todo lo que ves en redes sociales, porque muchas de esas cosas no las vas a necesitar. La quinta desventaja es que puedes tender a sentirte un poco insegura porque tus hijos no tienen el certificado que todos los niños o la mayoría de los niños tienen al ir al colegio. Pero esto se resuelve muy rápido. Puedes obtener un certificado legal inscribiendo a tu hijo en un colegio sombrilla, ¿no? Y eso tiene que ser legal. Yo certifico con uno que está en Estados Unidos. De hecho, tengo un grupo al cual puedes inscribirte, y si quieres mayor información, en la descripción de mi perfil está el enlace al WhatsApp y por ahí me puedes pedir más información sobre la certificación. Este certificado me da tranquilidad de que mi hijo, si quiere postular a la universidad después, puede hacerlo con ese certificado. Y si por A o B tienes inseguridad porque ese certificado no es igual al de los otros y tú piensas que con ese certificado no se va a poder postular a una universidad, ya he subido un video donde pregunto a las universidades y ellos me responden cómo es el proceso para postular con ese certificado extranjero, que es obviamente legal. Entonces puedes ir a ver ese video más abajo. La sexta desventaja, pero esta no es una desventaja del homeschooling, es más bien una desventaja de cuando no lo haces correctamente. Cuando piensas que tienes que ser la profesora de tu hija o de tu hijo, y entonces la relación madre-hijo o padre-hijo se pierde un poco, ¿no? Y se convierte en algo más como que tutor o profesor-hijo, o piensas que es así. Entonces, para evitar esta desventaja, para evitar que ocurra esto, porque puede pasar, simplemente no trates de ser la profesora de tus hijos. Si quieres enseñarle algo, puedes contarle una historia, y no tiene que ser necesariamente sentados en una clase como se hace en un salón, ¿no? En el colegio. No, es algo como... Es también un proceso. O sea, si tu mente está muy escolarizada como lo estuvo la mía, te va a tomar tiempo, ¿no? Soltar, o de repente sí se te hace fácil, pero también puede ser que se te haga un poco difícil pensar que si no le das una clase de cómo se suma, entonces tu hijo no va a aprender sumando. Yo no le di clases a mi hijo de suma hasta que un día mi hijo vino diciéndome una suma, o sea, él ya sabía sumar y lo había entendido de manera natural con mandarinas que tenía que darle a su hermano y él, y me dijo, si necesito 2 para mi hermano y necesito 2 para mí, entonces necesito 4. Y eso es una suma, y ocurrió de una manera muy natural. Ya a raíz de eso empecé yo a darle más material, recursos, a acompañar ese aprendizaje natural que había ocurrido, ¿no? Luego más adelante, cuando yo me di cuenta que mi hijo ya estaba preparado para leer y que de hecho necesitaba hacerlo, entonces yo le fui dando los recursos, le enseñé, pero no fue algo como que ya, ahora yo como sé más te voy a enseñar porque tú no sabes, sino fue como que ayudarle a mi hijo a darle un recurso, como cuando le ayudaba, cuando él estaba aprendiendo a caminar y yo me aseguraba de que pues no haya nada peligroso, no que se pudiera caer, o cuando aprendió a nadar sin profesor, ¿no? Y yo solamente me aseguraba de estar allí presente, tenía algunos conocimientos y se los iba compartiendo como los hacía yo, entonces pero no fue como que ya, esto es una clase, vamos a empezar. No, es algo que ocurre cuando ocurre, o sea, simplemente ocurre cuando les estoy contando las escrituras, por ejemplo, estoy leyéndolas y de pronto les empiezo a contar una historia y ellos se conectan con la historia y entonces me siguen, pero si no se conectan no pasa nada, yo no insisto, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Cuando empiezas a insistir porque le tienes que enseñar, porque tiene que aprenderlo y estás preocupada de que no lo aprenda, allí puede ocurrir un problema, ¿no? De que tu hijo o hija genere rechazo a lo que le estás enseñando y también a tu forma en la que le estás enseñando y finalmente pues a que tú le enseñes. Y la séptima desventaja es que de repente al inicio uno de los dos,
el papá o la mamá no esté de acuerdo con hacer homeschooling. Y esa situación es un poco complicada. A mí me ha pasado, entonces yo ya hice un video donde entrevisto a mi esposo cuando él no quería, porque él no quería hacer homeschooling. Bueno, ahora sí está de acuerdo, pero desde un principio él no quería y me costó mucho trabajo hacer que entendiera o que aceptara o que estuviera de acuerdo, ¿no? Entonces, breve, aquí te cuento, pero sí te aconsejo que vayas a ver el video y te lo voy a dejar aquí en la descripción para que puedas ir a chequearlo, porque está muy bueno el video, porque ahí digo todo lo que hice para, digamos, entre comillas, convencer a mi esposo, porque él no quería. Pero una de las cosas es entender que yo estaba bien informada y a mí me encantó todo el mundo, pero mi esposo no estaba informado, él no sabía, no había escuchado y no se había tomado el tiempo de ver los videos, los resultados, los testimonios que yo ya había hecho. Entonces tener paciencia con ese proceso también de él, de que entienda. Entonces yo quería que él me dijera, sí, me encanta la idea desde un principio, desde cuando yo se lo conté, pero no era así, ¿no? Entonces lo que tuve que hacer fue todo un proceso, ¿no? Enseñarle los videos, explicarle con calma y también esperar su tiempo. Pero en el video te explico yo mucho mejor sobre ese proceso. Y puedes verlo aquí también, te lo dejo.